Bien, buenas noches a todos y a todas. Pues como decía Antonieta, y quisiera que de verdad pudiéramos toda la atención posible, que pudiéramos dejar los teléfonos completamente fuera para que no nos interrumpamos. No pretendo hoy, desde luego, decir lo esencial, principal, más importante del querigma, sino como irnos formando unas ideas y luego poco a poco vamos mirándolos. Tenemos suficientes encuentros este año y yo pienso que todos van a ser en esta línea. Y dado que el movimiento de corrillos de cristiandad es querigmático, uno de los elementos que tenemos que conocer muy bien, sobre todo los dirigentes, pero también aquellos que de alguna forma algún día podrán ir a cursillo, es este elemento del querigma. Yo lo he estado insistiendo ya desde que el año pasado en mayo llegué, y viendo también cómo se desarrolla los 6 cursillos en los que he participado. Entonces hay algunas cositas que me parece que se pueden ajustar y que podemos siempre mejorar, siempre para mejorar, no para destruir, no para humillar, no para ofender, sino para aquello que podamos mejorar. Si hiciera una rápida presentación de lo que el querigma o el enuncio del mensaje evangélico integra, podríamos decir, lo vamos a ver después con detalles, que el querigma o querigma es una palabra que proviene del griego y significa esencialmente anunciar o pregonar. Anunciar, pregonar. Por lo tanto, la palabra querigma, que es un sustantivo, ese es el griego sería kerisen, y significa anuncio o proclamación de un mensaje. En nuestro caso, lo que se anuncia o se pregona es el mensaje o un mensaje evangélico. Y esto es un elemento importante. No es cualquier mensaje. No es cualquier mensaje. El kerix, en griego se llama el kerix, que traducimos por heraldo. El heraldo era una persona que en aquellos tiempos, imaginémonos los tiempos de los reyes y que iban a caballo, iba en caballo siempre antes de que el rey visitara uno de los centros de su reinado. Anunciaba con la trompeta, abría un rollo, un pergamino, en el cual daba la buena noticia de que el rey vendría a visitar aquella comarca, aquella región. Naturalmente que esto traería muchos beneficios, entre ellos los beneficios de que si alguien estaba, por ejemplo, en prisión, podía darse alguna amnistía y algunos podían quedar libres. En fin, una gran cantidad de cosas que eran beneficios. Estos beneficios se harían palpables en la llegada del rey. Por ejemplo, pensemos que una de las cosas que podía pasar era que se mejoraban los caminos, como pasará aquí el año que viene. Por donde vayan los candidatos, los caminos van a irse mejorando, solo por los caminos donde pasen los candidatos. ¿Para qué? Para traer buenas noticias. ¿Qué pasaba? Que después, ya históricamente, después de que el rey se iba y muchas cosas habían mejorado, caía una carga de tributos, una carga de impuestos. Esto no ha cambiado tampoco, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que pensar en esto. Este era el anuncio, la buena noticia de que vendría el rey. Nosotros no anunciamos eso, anunciamos un mensaje evangélico. Ahora bien, este mensaje evangélico, ¿qué es lo que proclama? Después vemos esto de proclamar. Pero ¿qué es lo que proclama? Podríamos decirlo así, resumidamente: proclama los hechos pascuales. Proclama los hechos pascuales, que para nosotros consiste, por lo tanto, en la proclamación o el anuncio gozoso, testimonial, vivencial de los acontecimientos pascuales de Jesucristo.
básicamente tres: o pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, anunciamos eso. Hay un Dios que se ha encarnado, que ha venido, que ha padecido, que fue condenado a muerte, que murió en la cruz ejecutado, que fue sepultado, pero que ahora está vivo. Esta experiencia es importante. Ahora bien, por eso los hechos que se anuncian son un mensaje y tienen que ser siempre buena noticia. Siempre tiene que ser buena noticia. Pero aquí vamos a ver un primer problema. No es un problema, pero lo convertimos en un problema. Y es que el anuncio, la proclamación de estos hechos pascuales implica un lenguaje que en primera instancia no es, en palabras técnicas, no es un lenguaje noético, o sea, es decir, no es un lenguaje conceptual. No vamos a transmitir conceptos. No es esa la idea. Aquí comencemos por el rollo del ideal. A veces pasa que estamos en el rollo del ideal y entonces decimos, bueno, voy a explicarles en qué consiste un ideal. Anoten. No vamos a transmitir conceptos, aun cuando será muy importante que tengan claro qué es un ideal o la definición de un ideal. Lo importante es que podamos hacer comprensible qué es un ideal. Ya sabemos que este rollo hasta se le llama ateo, porque aquí no se menciona a Dios. Simplemente explicamos, comunicamos, transmitimos un ideal. ¿Qué se esperaría aquí del rollista? Que sin mencionar que el ideal es Jesucristo o el Padre de nuestro Señor Jesucristo, haya encontrado su ideal de tal manera que pueda, al ir presentando el rollo del ideal, contagiar a los otros de la alegría que siente de haber encontrado el ideal de su vida. Que este ideal de su vida está por encima de cualquier otro ideal. Que este ideal le hace completamente feliz. Que cuando lo encontró, todo su mundo sufrió un giro de 180 grados. Entonces, más que dar definiciones, porque no es un lenguaje conceptual o noético, para decirlo en palabras técnicas, que implique contenidos, sino un lenguaje histórico. Un lenguaje histórico, ¿en qué sentido histórico? Y vamos a decirlo así: se trata de comunicar cómo en un momento determinado de la historia, en la primera parte del siglo I del cristianismo, allá por el 4 de abril del año 30, un Dios que se había encarnado fue condenado a muerte, fue crucificado y que Dios Padre lo resucitó. Este hecho histórico que aconteció en el año 30, este hecho también tiene una característica, que no solamente es histórico, sino metahistórico. Metahistórico, ¿por qué? Porque esto que pasó allá va más allá, meta significa más allá, va más allá de la historia. A tal punto que un día yo también me encontré con una persona que me fue presentada de tal manera que su pasión, su muerte y su resurrección irrumpieron en mi vida, tocaron mi vida y la transformaron a tal punto que hoy puedo contarles, aquí viene un detalle muy importante, hoy puedo contarles lo que pasó en mi vida cuando esta realidad histórica, el Jesús crucificado, muerto y resucitado, entró en mi vida como una persona que la transformó, que la orientó, ciertamente la desacomodó, a tal punto que me llevó a hacer un cambio radical en mi vida, lo que ha pasado con cada uno de nosotros en el momento que esto ha pasado.
Pero, y me detengo aquí un poquitito, si el lenguaje del querigma parte de un acontecimiento histórico, pero va más allá de la historia, aquí sería muy importante que cuando yo como rollista me coloco aquí, tengo que contar quién era yo, qué hacía yo, cómo era mi vida. Pero lo importante es en qué momento Dios en Cristo aconteció en mí. Habría que desarrollar qué significa acontecer de Dios en mí. Aconteció en mí, y de aquí en adelante, a pesar de lo que yo era, ahora soy esto. Pero con un detalle, hermanos, y esto tratemos a ver cómo lo vamos a ir mejorando. Poco a poco, tenemos toda la vida eterna. Lo importante no es que yo me quede media hora contando quién era, qué hacía, con cuántas mujeres me acosté, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es importante. Lo que pasaba en mi vida tiene que ser breve, conciso, que diga los elementos más importantes, pero que no me lleve a que hay el montón de detalles de lo que pasó en mi vida antes de encontrarme con Cristo. Porque lo que convierte no es eso. Lo que convierte es cómo Cristo irrumpió en mi vida y todo lo que ha pasado desde el momento en que Cristo entró en mi vida. Ahí sí, extiéndase. Ahí sí, extiéndase todo lo que quiera. Porque ¿qué pasa? Que a veces, y no digo solamente aquí, porque no es tan exagerado, hay muchos movimientos querigmáticos, y conozco varios. A veces nos quedamos contando la historia, y yo era esto, y hacía esto otro, y hacía esto otro, y hacía esto otro. Luego me encontré con Cristo, pero ¿qué pasó después? Lo importante es que esta breve historia de mi pasado, con la irrupción de Cristo o el acontecer de Cristo en mi vida, esto cambió radicalmente mi vida, y desde entonces esto pasó en mi familia, esto pasó en mi vida personal, esto pasó en mi vida de oración, esto pasó en mi vida relacional, esto pasó en mi vida de fe. Y ahí sí, pues digo, oiga, yo quiero hacer eso, y yo pensé que esto no se podía hacer, pero si tú lo hiciste a pesar de esto, y estás viviendo esta alegría, esta felicidad, este entusiasmo, aunque haya claroscuros, esto es lo importante. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos en el acontecimiento histórico. Yo no puedo, ni hace falta, ni es necesario meter a los oyentes en todos los detalles de mi vida pasada. No es necesario. Inclusive hasta puede ser aburrido. Algunos son muy interesantes, porque ha hecho tantas desgracias que uno dice, ¿será cierto tanto esto? O está rajando. Entonces, o uno dice, Dios mío, de todo lo que me he perdido. Claro, cuando cuentan tantas cosas que hice esto y esto y esto y esto, dice, Dios mío, santo Dios, y todo eso se puede hacer, ¿y por qué yo no lo hice? No, lo importante es esta experiencia, los hechos que se transmiten solo permanecen y son comprensibles por la fe. Y esto es importante, porque lo que nosotros queremos es que los que nos están escuchando comiencen, porque es solo un inicio, es solo un inicio, comiencen a ver su historia desde los ojos de la fe. Esto es importante, no es fácil, no es fácil. Por eso tenemos los 3 tiempos del cursillo: el anuncio, la conversión, el encuentro con Cristo, y luego todo lo de empuje y salida, dicho así bien rápido. Después vemos los detalles con mucho más técnica, pero estos detalles, ¿por qué? Porque la primera parte consiste en llevar al cursillista
a que pueda poco a poco mirar su historia, pero también vaya aprendiendo de alguna manera, aunque no sepa cómo ni cuándo, oiga, yo quisiera poder hacer eso. Esto que está haciendo este hombre o esta mujer, poder leer su historia desde la fe. Yo quisiera hacer esto. Y eso es muy importante. Aquí sí es importante, por eso decía, todo el pasado es importante y significativo, pero lo importante es cómo la fe entró en mi vida y me ayudó a ver todo aquello desde la perspectiva de la fe. Digámoslo en lenguaje técnico. Esta experiencia de fe me permite mirar hacia atrás a mi pasado, llevarme a Jesucristo para que Cristo la cristifique. Se trata de cristificar mi pasado, cristificarlo. Y esto es importante. Si yo logro que Cristo venga conmigo de la mano de la fe y me permita leer mi pasado, dejando que Él me vaya diciendo que todo lo que pasó tiene sentido, que todo lo que pasó tiene una explicación y que todo lo que pasó está dentro del plan de Dios y era necesario para que yo me salvara. Pero ¿qué pasa? Si yo no logro llevar a Cristo a mi pasado y Cristo no cristifica mi pasado, podré salir del cursillo pegando gritos y diciendo que comimos muy bien, dormimos muy bien, nos trajimos amigos de todos, pero yo tengo que dudar si salió cristiano. Porque solo saldrá cristiano, aunque sea inicialmente, si este Cristo que les anunciamos tocó su historia y le dijo, mira, y yo que no entendía, ahora veo cómo Cristo o Dios en Cristo estaba llevando mi historia hasta este momento. Digo una tontería, pero no es ninguna tontería, suena a tontería. ¿Quiere decir que todas las infidelidades que cometí en el matrimonio tienen sentido? La respuesta es sí. Sí, claro que sí. Porque gracias a ellas ahora tengo el encuentro con Cristo. Ahora que sé qué es el pecado, ahora que sé qué es ser infiel, ahora que sé qué es caer, ahora que siento que no me podía levantar, Él me dice, todo esto es para que te des cuenta quién eres. Ahora, sabiendo quién eres, déjame cristificar tu historia. Te dejo que la hagas y entonces ¿qué me dice? Ahora que ya sabes qué es esto y sabes que no era para tu condenación, sino para tu salvación, ven y cuéntaselo a otros para que ellos también vengan y yo les pueda sanar y yo los pueda salvar. Aquí está nuestra misión, pero para eso es necesario cristificar el pasado. Sobre esto vamos a volver una y otra vez, no hace falta que ahorita saque todos los detalles. Ahora bien, si este lenguaje no es conceptual, sino histórico y con sentido metahistórico, el lenguaje no pide simplemente ser comprendido o entendido. Claro, si es conceptual, sí, nos pasaría que fuéramos profesores de la universidad. ¿Qué le interesa a un profesor de universidad? Que sus estudiantes entiendan los conceptos. ¿Cierto o no, profesor? Aquí hay varios profesores universitarios. O sea, ¿qué queremos los profesores de la universidad? Que el estudiante entienda un concepto, porque si no entiende este concepto, va a haber problemas en su profesión. Pero como no es conceptual, lo primero no es que sea comprendido o entendido, sino que este mensaje, digámosle así, esta palabra mensaje, provoque en el que escuche una respuesta. Y la respuesta no es conceptual, la respuesta se llama conversión. La respuesta es conversión. Ustedes y yo somos testigos, ustedes más que yo, de que no todo el que hace cursillo
sale convertido. Bueno, convertido no sale nadie de por sí. Sale con un inicio de conversión. Para convertirse hay que morirse completamente y nadie se muere después del cursillo. Entonces, pero iniciamos un proceso de conversión. Sin embargo, esto no siempre se da. Ahora bien, hay un problema aquí, que aunque no es del momento todavía, si nosotros como dirigentes no centramos todo nuestro anuncio, incluido nuestro pasado, el presente de la irrupción de Cristo en mi vida y lo que ha pasado después, si no lo presentamos decididamente desde Cristo, olvídate, olvídate. Solo un mensaje que deje bien claro quién es Jesucristo, completamente. También sobre esto vamos a volver. Yo ya tengo aquí como 90 páginas y voy por la primera. Entonces, volveremos sobre eso. Se trata de esta presentación decididamente cristocéntrica. Y el movimiento es cristocéntrico. Es presentar a Cristo como tal. Uno podemos cometer este error. Hablar de quién era yo, cómo Cristo intervino en mi vida, pero darle vuelta, ponerle sentimientos, ponerle emoción, ponerle un lenguaje muy popular que todo mundo entienda, inclusive hasta con las palabras, y podemos hasta rebajarnos demasiado. De acuerdo, muy bien, y todo el mundo va entendiendo, te sigue tu historia, pero los dejaste delante de Jesucristo. Aquí yo tengo problemas. Porque el hecho de que yo cuente mi historia, de que use un lenguaje muy llano, esto no significa que por el hecho de que puedan seguir mi historia y decir, mire, cambió, mire, lo logró, se van a encontrar con Cristo. Todos los rollos, todos, sin excepción, habría que ver si el primero sea una excepción. Explícitamente sí, implícitamente no. Todos tienen que dejar a los cursillistas delante de Jesucristo, sin excepción. Porque aún el rollo del ideal, si el que presenta el rollo del ideal está tan convencido, lo ha vivido, lo ha encontrado y forma parte de su vida, sin decir Cristo ni Dios, lo dejó con el anhelo de algo más. El anhelo de la trascendencia, el anhelo de superar este montón de cosas que hago para encontrar esto definitivo. Y esto definitivo solo se le dirá después, es Jesucristo. Pero si el que lo intensamente, deja a todos con ganas de encontrarse. Vamos a los grupos y que van a decir, pero ¿qué es el ideal? ¿Quién es el ideal? ¿Qué es lo que nos están presentando? Si estas preguntas no se dan y discutimos sobre el concepto de ideal, amolamos el cursillo. Lo convertimos en universitario. Lo convertimos en un lenguaje conceptual. Entonces vamos a ir al grupo a discutir qué es un ideal. No, la pregunta que tienen que subir inmediatamente es, pero entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que él dice o ella dice que lo hace feliz, que es lo único que está por encima de todo, que le ha cambiado toda su vida? ¿Qué es? Porque no lo dijo, pero ¿qué es? Si el que presentó el ideal tiene todo este entusiasmo, va a provocar en el grupo un terremoto. Pero entonces, ¿qué es o quién es el ideal? Pero si va a comenzar a discutir, bueno, entonces, un ideal es esto. ¿Usted entendió el concepto? Veamos el concepto a ver si tenemos claro. La volamos. Y ya le hicimos un problema al rollo que sigue, al rollo de la gracia. Porque entonces el ideal lo que hace es disponer, ¿qué será esto? A ver qué es lo que sigue, a ver qué es esta cosa o quién es este que lo produce. Y el sacerdote viene y si lo centra en Cristo, le dice, el ideal es Cristo o la vida de la gracia. Y la palabra gracia es Cristo. Entonces, y entonces ahí sigue. Y después sigue el otro y sigue el otro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Guillermo dice, el cursillo va siempre en su vida. Siempre en su vida. Y de aquí tendrá que ir en su vida hasta el domingo a las 5 de la tarde. Siempre en su vida. ¿Qué pasa si el viernes en la tarde
el que hace el rollo, otra vez comienza a contar todo su pasado y se queda en el pasado y le da vuelta al pasado, y yo era esto y hice esto y esto otro y lo otro, y no sigue presentando a Cristo. Otra vez se trajo el cursillo abajo. Y es facilísimo traerlo, porque entonces nos quedamos en el plano humano y otra vez volvimos al principio. Yo era esto y esto y esto. El rollo grababa 1 hora, se pagó 40 minutos contando su historia y dándole vuelta. Y Cristo, ya Cristo fue presentado por la mañana, ahora tiene que ir hasta el final, ya no se puede detener. Sino cuando llegamos al segundo momento del cursillo, que es la presentación de Jesucristo, ya con toda la meditación, etcétera, 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 la figura de Cristo. Hasta aquí, si quieren, hacemos alguna pregunta, algunas preguntas bien cargas. Yo puedo seguir, pero si hay alguna, porque yo, si entre más avanzo, más se va a acumular. Sí. Entonces, el tema es nunca decir quién es el ideal, sino... No, en el rollo del ideal, en el rollo del ideal. En los otros ya va disparado. ¿Sí? ¿Sí? Ya en los que sigue sí. Pero en el rollo del ideal no se dice quién es, pero se tiene que dejar a todo mundo deseando saber quién es. ¿Ah? Sí, claro. Pero aquí pasa una cosa, que va a depender que el rollo del ideal, al igual que todos, yo no puedo estar leyendo tarjetas. Porque en la medida en que lea tarjetas, voy a comenzar a dictar, como efectivamente pasa. Comenzamos a dictar. El rollo del ideal tiene que ser como tú encontraste tu ideal. ¿Cómo lo encontraste? ¿Sí? Si a ustedes les preguntan, bueno, cuéntame cómo fue que llegaste a casarte. Bueno, yo por aquí hacía esto, busqué por aquí, tuve un novio, una novia, fue esto, con este pasé esto, con el otro pasé esto, con el otro pasé esto, y finalmente pasaron tantos años, nos dejamos y llegó otro y otro y otro y otro, hasta que finalmente llegó el hombre con quien estoy casado y soy la mujer más feliz del mundo. Pero antes de eso, todavía no sabe quién fue el último, pero la cosa se viene poniendo cada vez más candente, más hermosa, porque usted está contando lo que usted vivió para llegar al matrimonio. Y si lo hacemos así con el matrimonio, ¿por qué no lo hacemos así con Jesucristo? Entonces, el peligro es siempre caer en el lenguaje conceptual. Caer. Y otra vez, cuando comienzo a leer las tarjetas, automáticamente terminaré dictando. ¿Alguna otra cosa? Sí. Voy contigo primero. Claro. Pero no puede perderse la teoría del rollo. O sea, no puede perder la teoría, digamos, de ella. Entonces, es fácil tampoco sacar esa parte teórica de ella. Bueno, habría que ver qué entiende por teórico. Si lo teórico es transmitir conceptos, no hace falta. Recuerde que lo que estamos haciendo en el cursillo en los 3 días es, primero, tenemos que partir de un hecho. Yo no puedo presuponer la fe de ninguno de los cursillistas, aunque efectivamente esté. Pero no puedo presuponer que los que están allí son creyentes, aunque estén bautizados, confirmados, casados y vayan a misa. Porque puedo pensar que la fe sea devocional, sea puramente de ritos, sea puramente de cumplimiento, hasta de un Dios castigador. Por lo tanto, tengo que partir del hecho de que es como si estuviera en cero la experiencia de fe. Ahora bien, si esto es así, lo importante no es los conceptos tengo que darlos, pero darlos de tal manera que sean vivenciales. Volvamos a ejemplo. Si Mauricio, yo le digo, cuénteme cómo llegó usted a su matrimonio,
Patricia, usted no me va a explicar qué es el matrimonio. Resulta que el matrimonio es querido por Dios, lo encontró como derecho natural requiere de esto y esto y esto para que haya, etcétera. No, eso no lo va a contar usted. Usted va a contar el proceso vivencial de cómo logró llegar a lo que hoy tiene. Entonces, ese es el punto. Cuando convertimos el querigma en conceptos o lenguaje conceptual, ya estamos en lo que no es del cursillo, en la etapa posterior al cursillo, que es catequesis. El cursillo es querigma y catequesis viene después. Cuando el cursillista, pongámoslo aquí de forma sencilla, voy a quitar esto rápidamente, tenemos que pensar este detalle, después yo lo profundizo, pero partimos de las preguntas para ayudarnos. El cursillista sale del cursillo con fe y convertido, pero ambas de manera inicial. Nadie se convierte en 3 días y nadie cree en 3 días. Usted salió deseoso de creer y sale creyendo inicialmente. Salió deseoso de convertirse y sale convertido inicialmente. Ahora viene todo un proceso para fortalecer y fundamentar la fe inicial y la conversión inicial. Para eso tenemos las reuniones de grupo, las ultrellas, la escuela de dirigentes y un montón de cosas más, para ir fortaleciendo esto que allí se dio de manera inicial. ¿Y por qué? Porque lo que tuvimos allí fue una predicación querigmática para remover en el cursillista digámoslo así, voy a decirlo en un lenguaje así, los mejores deseos, los mejores anhelos, los mejores sentimientos, hasta llegar al sentimiento, deseo o anhelo de lo trascendente y desear que este Dios trascendente revelado en Cristo abarque, inunde mi vida, que irrumpa definitivamente. Y claro, el domingo pensamos que así es, y así es, pero nos damos cuenta que el 4.º día nos dice: llévela suave, creer no es fácil y convertirse menos. ¿Por qué? Porque y ya viene otra vez el enfrentar las realidades, porque como decimos en cursillo, nosotros los que estamos adentro cambiamos, el mundo no ha cambiado. El lunes sus compañeros de trabajo lo van a ver igual, pero aquí algo pasó. Esta persona ahora comenzó a creer. Esta persona comenzó a convertirse. Para que alcance la madurez, tendrá que iniciar o seguir un proceso permanente de conversión y de fe, permanente. Y hasta donde yo sé, ni los santos lo tuvieron por infusión, ni ellos. O sea, fue siempre un proceso. Mauricio, Gerardo, tú tienes también. Según entiendo, este lenguaje querigmático pretende provocar una respuesta de conversión. La pregunta es, de la parte emocional, ¿qué papel juega? ¿Cuán importante es esa apelación a la emocional que a la larga es lo que hoy creo yo que se terminan los procesos de conversión? O si no es tan importante en esta parte. No, sí, sobre todo el primer día sí es muy importante, sí es importante, pero existe un peligro serio. Si los 3 días del cursillo estuvieran marcados por la emoción, estaríamos en serios problemas, porque Dios no es un sentimiento, Dios no es una intuición, así como sería un problema si los 3 días del cursillo estuvieran marcados por el conocimiento. Dios no es conocimiento. Naturalmente que la emoción es muy importante, pero aún así en el cursillo la emoción está dosificada, que va de mayor a menor. El primer día, claro, hay que ponerle todo ese entusiasmo, toda esta fuerza para ir provocando y moviendo y removiendo las fibras humanas. Pero entre más avanza el cursillo, segundo día por la tarde y tercer día no se diga, el sentimiento puramente emocional tiene que ir desapareciendo para que tome las riendas Jesucristo.
que ya no es ni una emoción, ni una idea, ni un pensamiento, sino una persona que irrumpió en mi vida y toma las riendas de mi vida. Pero una persona. Aquí, entre más avanza el cursillo, tiene que ir desapareciendo el testigo, y por eso es importante. El testigo deja cada vez de ser menos testigo, más testigo, para que cada vez, conforme más avanza el cursillo, sea Cristo el que vaya hablando. ¿Sí? Por eso, ¿cómo es la meditación del tercer día? Mensaje de Cristo al cursillista. Y todo el domingo está marcado por este Jesús que ya se encontró, ya se convirtió, y ahora es Cristo que le dice: ya me conoces, sabes quién soy. Se le dijo el sábado de la mañana en la meditación: sabes quién soy, ahora yo, dado que me conoces, yo te envío y te lanzo y te lanzo y te lanzo. Entonces el domingo prácticamente es Cristo hablando. Ya desapareció, ya desaparezco yo, ya no soy necesario. Yo tengo que desaparecer. Es como la palabra de Dios. La palabra de Dios llega un momento que tiene que desaparecer, porque la palabra me lleva a Cristo. Cuando me deja delante de Cristo, persona, Hijo del Padre, segunda persona de la Trinidad, ya la Biblia desaparece porque logró el objetivo. Yo estoy delante de Cristo. Ahora yo ya puedo comunicarme con Él personalmente. Mañana volveremos al camino. Será la Biblia la que me dé una palabra que me lleve al encuentro con Cristo. Cuando lo haya logrado, ella desaparece y yo quedo con Cristo ya de tú a tú, de persona a persona. Ahora bien, si esto es así, el hecho central del querigma es Dios presente en la historia a través de Jesús. Dios presente en la historia a través de Jesús. Este es un elemento muy importante que a veces lo dejamos colgando. El cursillo es cristocéntrico, pero Cristo nunca se queda en Él mismo. Cristo ha venido para revelarnos al Padre, y el encuentro con Él tiene que ir produciendo en quien se encuentra con Él la cercanía, la amistad, la confianza y la experiencia de poder yo decir: el Dios de Jesucristo es mi papá. Cristo no se queda en Él. La contemplación del crucificado, y aquí tenemos uno, yo puedo decir, como dicen las viejitas: ay, qué pecado, pobrecito lo que hicieron con Él. Muy lindo, piadosísimo. Pero contemplando al crucificado, yo tendría que pensar en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. El crucificado me remite a quien lo envió, el Padre. Y delante de este Padre, yo soy su hijo, yo soy su hija. Cuando logramos esto, que el crucificado me ponga en intimidad con el Padre, ya podemos dejar de hacer lo que queramos. Logramos el objetivo. Una vez que el ser humano de hoy se encuentra con un Dios que es papá, todo nuestro trabajo terminó. Podemos seguir ayudándole en formación, en escuela, todo lo demás. Que el objetivo de la misión de Jesucristo está logrado. Y quien logra encontrarse con este papá, como papá, listo, ya no. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que actuó en él y le permitió decir aquello que Dios esperó del primer hombre y la primera mujer, que pudieran dialogar con él y decirle papá a Dios. Pasaron muchos miles de años hasta que uno, el mismo Hijo de Dios, nos dice que Él es Padre, y el Espíritu Santo derramado en nuestro corazón nos hace decir Abba, papá. Cerrado el proceso de la redención. Ahora lo tengo. Entonces, este Jesús, que es el Hijo de Dios encarnado en la historia humana, que muere, resucita, asciende al cielo y nos envía el Espíritu Santo. Son 5 elementos muy importantes: encarnación, muerte, resurrección,
ascensión y envío del Espíritu Santo. El Jesús terreno que revela al Padre, con él me encuentro. Este hecho central se desarrolla en estos 5 elementos pascuales. Al anunciar el misterio pascual, estamos presentando esta dimensión. El Cristo que te estoy presentando, ¿cuál es la segunda meditación? La tercera meditación. Cristo como Dios hecho carne, como Dios verdadero, como hombre verdadero. Ahí está la otra dimensión. Ahora bien, se trata entonces de que con todos estos hechos pascuales yo pueda testimoniar. El mensaje es para testimoniar. ¿Testimoniar qué? Que Dios ha amado al mundo en su Hijo. Que el Verbo encarnado, Jesucristo, ha dado a todas las cosas la existencia o el ser, como queramos, y ha llamado a todos los hombres a la vida eterna. Por eso es que el ideal es tan significativo, porque todos los demás ideales me dan cierta plenitud, pero el ideal de Cristo, Verbo encarnado, me da una plenitud que nadie me puede dar, que esto sería lo grande. Ahora sé, en un testimonio del domingo por la tarde en clausura, sería muy hermoso escuchar: ahora sé que mi vida es para la eternidad. Y podíamos darnos por satisfechos. Mi vida en Cristo está llamada a la eternidad, está llamada a la santidad, está llamada a vivir en gracia, y una gracia que ya no acaba para nunca, en esa experiencia. Ahora bien, este testimonio resulta plenamente evangelizador cuando pone de manifiesto que para el hombre el creador no es un poder anónimo. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros hemos llegado al cursillo con esta idea? Dios es creador, pero como un poder anónimo. Sí, sabemos que Dios es creador, pero ¿quién es este Dios? Bueno, el creador de todas las cosas. Sí, pero ¿quién es? ¿Quién es? Es algo más que esto. No es un Dios lejano, es el Dios cercano en Cristo que me permite decirle Padre o Papá. Y por lo tanto, desde este momento en que nos convertimos nosotros nos convertimos en hijos e hijas de Dios, y podemos decir, como dice Juan, lo somos, porque de verdad lo somos. Y entonces producimos este hombre nuevo. ¿Cuál es la diferencia del hombre que entró el jueves al hombre o mujer que sale el domingo? Que sale consciente y dispuesto a vivir como hijo o hija de Dios por el resto de su vida, dejando que sea Dios el que manifieste su voluntad a través de él. Y por lo tanto, esto crea la fraternidad, en lenguaje del cursillo, la amistad. Esto crea una amistad. ¿Por qué? Porque entre los hijos de Dios podemos entrar en esta relación de amistad. Toda esta experiencia tiene que darse allí. O sea, esto ha sido como una brevísima introducción, pero en todo caso sería como los puntos de partida para luego comenzar a ver cada uno de los detalles de lo que esto significa. Todo esto tiene que ser testimonial. ¿Qué pasa? Que a veces en la iglesia nos pasa que cogemos el querigma y lo convertimos en conceptos. El padre Mario Montes, que ustedes escucharon hace pocas semanas, y yo tenemos serios problemas con esto, porque los encargados de la animación del querigma a nivel de diócesis son teólogos, y entonces teologizan el querigma. Y entonces el querigma tiene un componente humano, un componente cristológico, un componente antropológico, un componente eclesial, su abuela. El querigma tiene un único componente: presentar a Jesucristo de manera testimonial para provocar una adhesión a Jesucristo por la fe mediante
hechos concretos que testifican la conversión. En la medida en que lo teologizo, lo convierto en conceptos otra vez. Entonces tenemos los conceptos magistrales y magisteriales de qué es el querigma, pero el querigma es por excelencia vivencial. Pedro, después vamos a ver, no sé cuándo, ahí vienen en las páginas de abajo, Pedro y Pablo, después veremos el querigma de Pedro y el querigma de Pablo. Pedro y Pablo no hacen ningún discurso teológico de Jesús, no. Este hombre que fue esto y esto y esto, que ha comido y bebido con nosotros, damos testimonio de que es el Salvador, que es el Mesías, el ungido de Dios, que pasó haciendo el bien, curando, sanando a los enfermos, devolviendo la alegría a la vida y dando a todo plenitud. Es un discurso testimonial, es testimonial. Ahora bien, con todo esto, ¿qué elementos importantes podemos sacar? Tenemos que plantearnos de verdad, y yo quisiera que me lo entiendan. Ya yo veo que de cursillo a cursillo va a mejorar. No crean que la insistencia algo produce. Yo veo que de cursillo a cursillo va mejorando y voy viendo cómo se van reduciendo bastante la lectura de tarjetas. Este último cursillo en ese sentido fue muy, pero muy bueno. O sea, de verdad, muy querigmático. Realmente todos los que estaban ahí hicieron un trabajo. Yo estuve todo el tiempo allí, solo que no me veían, me había puesto detrás para que no me vieran, porque quería escucharlos sin que tuvieran el problema de que me estaba yo viéndolos. Pero todos de verdad fueron en esta línea muy testimonial, de verdad que yo decía, pero oiga, qué bonito, esto está mejorando. Se sonaba, y los muchachos, aquí están los nuevos que salieron esta semana de cursillo, la semana pasada, pues también se iba viendo un proceso muy bonito, se iba gestando un proceso muy bonito. Entonces yo veo que cada uno, también porque como saben que estoy allí y estoy poniendo cuidado, pero encima de eso hay un esfuerzo grande por ir entrando en esta dinámica y convertirlo en más testimonio. Pero de verdad, este último todavía estuvo mucho mejor, mucho mejor. Es más, en este último a mí me quedó faltando más bien de parte de un sacerdote. Más bien fue de parte de los sacerdotes donde me quedó faltando. Me quedó faltando esta clara presentación de Jesucristo que conduce al Padre. Ahí me quedó debiendo uno de los... Quedó debiendo, más bien fue al revés ahora. Me quedó debiendo eso porque el asunto es que tiene que estar el anuncio explícito. Lo vamos a ver la semana que viene no será la otra. Vamos a ir viendo también desde la Evangelii Nunciandi cómo el Papa Pablo VI nos da los puntos claves que ha de abarcar el querigma. Y Pablo VI, y para que se animen, si ustedes quieren entender al Papa Francisco, tienen que entender a Pablo VI. Porque Papa Francisco, para hablar de la iglesia en salida y de la evangelización, sale como punto de partida los dos documentos misioneros de Pablo VI que cita a diestra y siniestra. O sea que para entender a Francisco no se puede entender sin la Evangelii Nunciandi, porque es el punto de partida. Lo que Francisco hace es tomar lo que Pablo VI dice y llevarlo hacia afuera. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco se encuentra con una iglesia cansada, desgastada. ¿Cómo hacer que este cansancio y este desgaste, que se miraba a sí mismo, que si los sacerdotes se pueden casar, que si las mujeres se pueden ordenar, que si esto y lo otro, pasó 30 años encerrada mirando para adentro? ¿Qué dice el Papa? No, ya Pablo VI en 1975 nos dijo, miremos para afuera, viendo para adentro. Nos puede pasar a nosotros como movimiento, que sigamos contemplándonos a nosotros mismos, que quién puede ir a cursillos, que quién puede entrar a cursillos, que quién puede dar este rollo, que a quién mandamos, etcétera, etcétera. Y para afuera, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos testimoniando? No podemos quedarnos encerrados en nosotros mismos. Es necesario esta visión. Ahora bien, ¿por qué? Porque de lo que nosotros hagamos en el cursillo, movidos por el Espíritu Santo,
Va a depender la fe y la conversión del grupo que está en cursillos. Va a depender. O sea, si yo no dejo al Espíritu irrumpir en mí, romper alguno que otro esquema, sin salirnos de lo importante, lo esencial, lo necesario, lo fundamental, para que Él tome esto. ¿Qué pasa? En este último cursillo dijimos la paz. Yo les propuse que fuera un cursillo de la paz. Fue de paz. Tanto Yacín como todos los dirigentes, nosotros los sacerdotes y los cursillistas, realmente se vivía eso, fue bonito, vacilamos montones, no hubo que contar ningún chiste, no había, o sea, lo más absurdo que hubiéramos hecho era contar un chiste, porque el ambiente que generamos fue de tanta cercanía y de tanta amistad que yo creo que un chiste hubiera matado el ambiente, ¿cierto? ¿Verdad que sí? O sea, de hecho ni lo pensamos, y cuando dijimos un chiste, ¿y para qué un chiste si ya estamos más que unidos? O sea, el ambiente era se había logrado tanto que no era necesario. Además estaba Sergio, ¿eh? Y lo agarramos a Sergio para un lado para otro. Pero esta experiencia, no tuvimos tiempo de ir al salón de dirigentes. O sea, ahí nos encontrábamos solo en la noche, no había esto, pero el ambiente que se generó fue en ese sentido genial. Qué bonito. No tuvimos que correr. Cada cosa se fue dando cuando tenía que darse, y una cosa, como decimos, un acto llevaba a otro acto, pero el Espíritu lo permitió, pero también fue la disposición de los dirigentes. Vamos a hacer la prueba, vamos a arriesgarnos a ver si es cierto que podemos hacerlo, y yo por lo menos, como digo, de cursillo a cursillo la cosa va mejorando en este sentido. A ver cómo nos va. Bueno, ya tenemos que cortar. Bueno, la semana que viene entonces vamos a seguir con un paso más adelante. Como les digo, hay un montón de cosas. Si hay rápidamente alguna pregunta sobre el tema que tenga que ver con lo que hemos dicho, una cosa ahí que, padre, mire, entonces estamos. Yo quisiera, atención, yo les dije que tratáramos de escribir. Aquí no estamos haciendo un cursillo, estamos profundizando los elementos del cursillo, y uno de ellos el carisma, que es el querigma. Yo quisiera que le demos vuelta a esto, que le demos vuelta, y quisiera, hasta donde se pueda, que se lean de la Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini. Esta la bajan de la página del Vaticano, eso no hay que enviárselo. De la Verbum Domini, los números del 1 al 7. Me interesa mucho el 7. Me interesa mucho el 7, el número 7. Entonces, como una especie de trabajo en casa. Verbum Domini, del 1 al 7, sobre todo el número 7. Traten de digerirlo. En su momento yo lo voy a explicar. De momento traten de digerirlo. ¿Vamos a la reunión de grupo o cerramos o qué? La charla está mañana, ya está la tarde. Bueno, la charla que sí, ya mañana para la tarde ya estará en el canal de YouTube, para que puedan retomar algunos elementos allí. Yo quisiera que no lo dejen aquí y ahora el lunes seguimos, no avanzamos. No hay reunión de grupo del tiempo. Entonces, no lo dejemos aquí y el lunes venimos. No, tomémoslo en serio, porque tenemos que tomar algunos detalles. Hay muchas cosas que quiero meter, pero no sé, yo dije que no iba a ser de